Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta que va a ser la única actividad de las Jornadas Europeas del Patrimonio de la Red Wigwam en Rosario, en Argentina, y también en Sudamérica. Las Jornadas Europeas del Patrimonio se organizan desde el año 87 en Europa, partieron en Francia y luego todos los países, no de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, las fueron tomando y buscan un poco valorizar cada año con una temática distinta el patrimonio cultural de cada país de Europa. La Asociación Véneta de Rosario y la Red Wigwam Rosario, de la cual la familia Véneta hace parte, desde hace 3 años celebran y organizan actividades relacionadas a estas jornadas, gracias a pertenecer a la Red Wigwam, como decía, porque son jornadas que se hacen siempre en Europa. Este año el lema de las jornadas tiene que ver con el patrimonio arquitectónico y bueno, hemos convocado a un joven de origen véneto, de Rosario, Guido Bressan, arquitecto, que está ligado a la Véneta también con el proyecto Intemperie, que dirige nuestro también amigo véneto, Gustavo, de origen véneto, Gustavo Fritegotto, que precisamente ahora en esta semana, en estos días, está justamente en Padua con algunos proyectos culturales del proyecto Intemperie, que por ahí después Guido también puede comentar algo, ya que está, ya que hay gente por ahí nueva. Y bueno, la idea es que él presente una serie de filminas, iba a decir, eso denota mi edad. Bueno, Ahora un creo que placer. ya no soy tan joven, ¿no? Slides o presentación que tienen que ver con la arquitectura familiar como patrimonio popular, algo así era, ¿no? El tema de la presentación y que tiene que ver con esto de unir el legado, digamos, de los inmigrantes italianos en general y vénetos en particular con nuestra zona. Y ligado obviamente a lo arquitectónico, pero que va, creo yo, también más allá de lo arquitectónico. Así que bueno, los dejo en compañía de Guido. Obviamente la idea es unos 40, 45 minutos presentar esto y después entre los presentes poder hablar y charlar en base a lo que cada uno vive y vivió de este patrimonio, eh, este legado, ¿no?, que recibimos de nuestros padres y abuelos que vinieron desde Italia. Así que bueno, Guido, mil gracias. Sé que estuviste trabajando para esto, así que te agradecemos doblemente y bueno, este video después va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que esperamos que también que llegue lejos. Bueno, Guido, gracias y toda tuya la palabra. Bueno, gracias, Mauro. Bueno, te agradecí recién en privado, ahora te agradezco públicamente, ahora que veo que hay más amigos y familia conectados. Y bueno, como decís vos también, si esto después queda el video cargado en YouTube, hacerle llegar este agradecimiento a quien lo vea. Como bien dijo Mauro, bueno, yo no sabía que eran, no recordaba que eran las terceras en Rosario y nosotros ya venimos dos de tres, así que venimos bastante bien. O sea, nos venimos portando bien con la Veneta. Y como bien dijo Mauro, bueno, y también, sinceramente no me acuerdo bien el lema del año pasado, eh, eh, pero el de El este, año pasado era Pueblos en Camino o algo así. ahí va, ese mismo, Tenía que que ver con habíamos los hecho el viajes. trabajo. Exactamente, habíamos hecho el trabajo con Gus de estos viajes transoceánicos. Exacto. Particularmente a mí, como para ponerlos en sintonía a quien escuche, cuando Mauro me convocó para hablar de patrimonio, la realidad es que no me sentía capacitado, por lo menos para hablar de lo que en arquitectura se entiende como patrimonio. Nosotros, en el ámbito arquitectónico, hablar de patrimonio es pensar en el mantenimiento de capillas, catedrales, casas viejas, y siempre es un trabajo dedicado a especialistas que tienen un bagaje y estudios muy profundos. Entonces, justamente hablando con Mauro, le digo, mirá, no sé si estoy capacitado para hablar de esto, y me fui de viaje. Estuve un viaje bastante lindo, un mes y medio en Europa, entre estudiando y visitando.
Y, y Mauro me dijo, bueno, volví del viaje y después vemos. Y volví del viaje con ganas de armar una charla y para este fin, digamos, para adaptarlo a patrimonio y arquitectura, se me ocurrió hablar de justamente de mezclar todas las experiencias y todas las cosas que yo viví en el viaje, de alguna manera que ya vengo viviendo antes de ese viaje, y entrecruzarlo un poco con lo que yo entiendo como la familia, el concepto de familia. En el viaje le escuché decir a un arquitecto cordobés, Marco Rampula, eh, él estaba hablando de su propia charla, eh, y dijo que con la familia nunca se parte de cero. Él hablaba, ¿no?, de la cuestión arquitectónica y demás, pero eso me quedó grabado. Y Y fue como un disparador, digamos, para empezar a adaptar, como les decía antes, toda esta cuestión del patrimonio, la arquitectura y la familia. Esta imagen que ven acá es el galpón, por así decirlo, que tiene mi familia en Castelfranco Véneto. Es decir, a la izquierda de la foto está la casa de ellos y en ese galpón depósito es donde guardan el auto, bicicletas viejas, las cosas de jardín y demás. Naturalmente, viniendo de donde vengo y siempre viendo arquitectura pampeana de galpones y demás, y de ranchos, eso siempre me llamó la atención. Pero bueno, para empezar a entrar en la charla, me pareció oportuno también mencionar a este diseñador gráfico argentino, viviendo en Barcelona hace unos 60 años, Juan Carlos Pérez Sánchez, mejor conocido como América Sánchez. A mí América Sánchez me llega a través de un gran amigo marplatense, Mario Gemín, que también es de origen véneto. El apellido Gemín, vos después Mauro me dirás, está cerquita creo que de Bedelago, de Fansolo, por ahí. Ajá, Treviso. Eh, Exactamente. ¿Y por qué lo traigo? Porque él es un gran observador del arte popular. Él es un gran observador, entre muchos de sus trabajos, de lo que abunda en las calles y muchas veces no vemos, cosas que están ahí. Podría hablar horas de América Sánchez, pero lo traigo a colación porque en el libro este que estuve leyendo hasta hace poquito, le rescaté una frase de la entrevista que le hicieron. Dice, siempre rompiendo un poco con lo normal. Conjunta dos cosas y se te arma un cuento. Cuando conjuntas dos imágenes diferentes o iguales. Entonces ahí es donde yo agarré, y esto fue como el disparador para que yo conjunte dos cosas, lo que para mí son la familia y la arquitectura. Y en este cuento que les voy a ir contando, digamos, esta charla que va a ir llevando, va a ir enredando un poco arquitectura y recetas familiares y demás, es el cuento en el que yo voy a intentar hablar de patrimonio, ¿no? Esta es mi abuela, es la mamá de mi mamá, creo que en uno de sus cumpleaños. Esa era su casa y así normalmente festejábamos Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, el verano. Ahí como verán, no sé si se llega a ver en la foto, hay una pileta, está la mesa en diagonal. Haciendo una reflexión hace poco me di cuenta de que en esa casa yo empecé a vivir y a entender ciertos criterios de la arquitectura que después, con los años, me fueron llegando. Una casa que se transformaba todo el tiempo porque siempre había gente, todo el día, todos los días, incluso desde antes que yo nazca. En esa misma casa y en ese mismo patio, ahí ven a dos de mis bisabuelas. Yo conocí solamente a la derecha, que es la que ven ahí, es la suegra de mi abuela. No sé si llega a ver también en la foto, pero en las dos están sentadas con un vaso de vino en la mano y una empanada en la otra. Una de ellas, o de alguna manera todas, tenían su libro de recetas. Libro de recetas que encontré hace no mucho.
como se imaginarán, ese libro de recetas, escrito 100% a mano, y aprovechando, digamos, cada centímetro del papel, estaba manchado, ¿no es cierto? Así como una, no sé quién alguna vez le escuché decir una frase de, manchado de vida. Porque claro, estaba ahí, mientras cocinaban estaba ahí, con distintos tintas, bueno, creo que la foto habla por sí sola. Y observando ese libro, porque ya yo lo considero como un libro, empecé a notar gestos poéticos. Por ejemplo, esta receta es de un matambre, pero se llama así, matambre diferente. Yo no sé si ella lo copió de una revista o dijo, le voy a poner así. Lo que más me encanta de todo esto es que uno no sabe que tiene un matambre diferente. Porque yo te digo, la torta es de dulce de leche, bueno, ahora un matambre diferente puede estar relleno o no de queso, de jamón, de verduras o nada. O esta, la torta equilibrada. Entonces estos gestos poéticos a mí me llamaron muchísimo la atención y dije, bueno, yo de alguna manera algo tiene que, sé, tengo que jugar con esto un poco. Justamente con este gesto, ¿no? De que la familia nunca se parte de cero, digo, esto estaba ahí, siempre estuvo ahí, nunca lo leí. O también recetas que no eran propias, y como no sé si se llega a leer ahí, yo les marco con el cursor, dice torta paisana, receta de porota, la peluquera. O la otra, la torta rulito, receta de Delia. Claro, el gesto este de la comunidad, digo, capaz que mi tía abuela o mi abuela, no sé de quién es esta letra, fue a lo del porota, le gustó la torta que comió, le copió la receta y la hizo propia. Yo después no sé si esa receta era exactamente igual, o la torta rulito de Delia a mi abuela le salía igual que a Delia. No importa. Yo lo que festejo acá es el gesto, ¿no? Saludable de la copia, del tomar, de rescatar, que es un gesto patrimonial, digamos. Es un gesto de la conservación del patrimonio, lo vivo. Y en este libro, obviamente, empecé a encontrar los dibujos que, que ellas hacían para estas tortas. Si no me equivoco, después mi madre me puede corregir, este libro de la tía Nena, que era de una de las hermanas de mi abuela. En el mismo libro encontré dibujos ya de mi abuela, la mamá de mi mamá, eh, los croquis, como le decimos los arquitectos, de los suéteres, los panceritos, los pulobres que ella nos hacía a mi hermana y a mí y a mis tías con sus dibujos. Naturalmente, yo como arquitecto acá veo planos, veo dibujos que no son el suéter, veo otras cosas. Y me dejo llevar por la imaginación. Incluso unos gestos gráficos muy, muy interesantes. Muy prolijos, por cierto, pero sin ningún interés estético ni con ningún propósito más que el entenderse a sí mismo y poder hacer lo que querían hacer. Y en esos mismos dibujos, en esos mismos cuadernos, ya veo mis números. Cuando mi abuela me enseñaba con las casitas a sumar. Es decir, las tres frases de arriba es la letra de mi abuela, los números son los míos, que creo que sumé bien. Sí, sumé bien. 120. Entonces, con esta misma intención, y retomando un poco lo que le decía antes del América Sánchez, es donde empiezo a observar los números que vemos por la ciudad, la gráfica popular que vemos por la ciudad. Números que parecen hechos por un niño o por una persona que no persigue ningún interés estético, simplemente el comunicar. Es decir, tener ese lenguaje familiar a la mano. Estas fotos, en algunos puse de dónde es, son fotos que yo hago de un viaje. Son todas fotos mías, son fotos de archivo. Hay fotos que tienen solamente 2 meses
hay otras que tienen años, pero son las cosas que yo voy observando cuando viajo o cuando estoy acá mismo en mi ciudad. Eh, y disfruto mucho ver estas cuestiones porque es donde le puedo rescatar este gesto estético, ¿no? Del comunicar sencillamente el número de la casa, que no quieren publicidad o que no se puede estacionar porque salen motos y autos. Esto es en Nápoles. Es decir, hay una estética infantil, pareciera, para quien lo ve sin mirar, pero para mí estos carteles son bellísimos. Como les decía antes, Mario Gemín me enseñó a observar estas cosas. Y estas cosas también para mí son un patrimonio. Y por ejemplo, esta puerta en Santiago de Compostela, en el que el dueño o la dueña decidió hacerle como una boca de un marciano al buzón. O los distintos números de las puertas. Es decir, no buscan lo que los arquitectos nos entendemos como la belleza, pero son bellos. Obviamente hay algunos que son más sofisticados que los otros, como ven en la isla de Prósida, en Nápoles, ya hecho en porcelana fría, o esto en una especie de forjado de hierro. O bien más sofisticados, así como este, ya con otra categoría. Con esto podría seguir un montón, pero si de números se tratase, números de puertas, tengo un archivo enorme, pero acá quiero entrar en un lugar en donde yo empiezo a ver, no solo en un mismo lugar, sino a través de las distintas ciudades, cómo pareciera ser que a veces copiamos recetas sin que nos las pase nadie, sin que ni Delia ni la Porota nos las pase, y pareciera haber como una especie de creatividad universal que nos conduce a hacer cosas parecidas a los otros sin haberlas visto nunca. Es decir, esta, por ejemplo, una peluquería en Porto, con una vidriera en Porto, pareciera que fueron hechas con la misma fuente, es decir, con la misma letra. Eh, U otras, como en Palma de Mallorca, que directamente una persona le imprime, lo pega, pero respeta una cierta composición. ¿No es cierto? Podemos ver la liquidación encima, una línea con 3 números y otra línea con otros 2 números. Es decir, esto para mí es arte popular, porque no fue ningún diseñador gráfico a atender esa vidriera, pero sin embargo hubo una pulsión dentro de la dueña del local o dentro del dueño del local donde quería comunicar una liquidación y colocarlo prolijamente. Repito, esto yo lo pongo como un ejemplo, tengo miles. O lo mismo esto, no hace falta que les diga en qué ciudad del mundo es esto, pero el arte popular en torno a Maradona en Nápoles es maravilloso. Es decir, la gente hace estas cosas, los napolitanos son un pueblo muy religioso, muy, no me sale la palabra, muy supersticioso, y tienen un cuidado por las cosas que aman que está a la vista. Hay algunos son más sofisticados que los otros, pero sin embargo hay un cariño y un amor y unas ganas de comunicar el amor por Maradona que rebalsa. Eh, o, yendo miles de años para atrás, esto en particular en la isla de Prósida, pero viene de Pompeya. Antes con Mauro estábamos hablando de Pompeya también y de las termas
en Abano Terme, las termas romanas cerca de Padua. Y, y pongo esto como ejemplo, tanto lo de Maradona como este cartel que dice Cave Canem, que quiere decir en un idioma más antiguo que el italiano, que es guarda con el perro. Básicamente era una simbología popular para decir que en las casas había un perro y que la gente tenga cuidado, bastante obvio, pero esta tradición, el de ojo con el perro, tiene miles de años. ¿Por qué lo pongo? Porque el de la izquierda lo ven, está hecho, es moderno. El de la derecha tiene 2000 años de antigüedad y está hecho con piedritas, deben tener de medio centímetro por medio centímetro. Este lo tomo como ejemplo porque es donde empiezo a ver yo, o es donde lo ordeno yo, donde el arte popular se mete en la arquitectura. Es decir, donde el arte que está en las calles, los números, se empiecen a meter en la arquitectura. Arquitectura popular, que en Pompeya, para mí es una maravilla este espacio, que tiene no menos de 2000 años de antigüedad. Eh, y en estas casas populares, algunas con mayor poder adquisitivo que otras, encontrábamos, que para mí fue una sorpresa, pinturas como estas. Son pinturas que algunas tienen solo 1 centímetro de ancho, son pequeñas así, otras que son un poco más grandes, pero todas tienen una simbología detrás, ya sea mitológica, religiosa o simplemente de protección. Estas, por ejemplo, estaban en una misma sala, eh, eran como pequeños querubines que representaban distintos mitos. En particular, algunos eran los 7 pecados, otras las artes, otras el derecho. Bueno, tengo un amigo que sé que le va a gustar, que me ha dicho que le gusta a Pedro, que bueno, estas fotos las saqué pensando en él porque dije esto a él le interesa. Pero bueno, podríamos charlar un montón de esto, no es el caso ahora. Pero ¿qué pasa? A mí lo que me llamó la atención es el gesto que imagino yo de estos, no sé cómo es el gerundio pompeyanos, ¿no? De decorar sus casas. Nosotros estamos acostumbrados ahora de pintarla de blanco y ya está. Y esta gente tenía esta pulsión dentro de pintar estas cosas dentro de sus habitaciones. Intrascendente, digamos, porque nadie lo ve. Y, y digo, bueno, de alguna manera quería traer y pensar a pensarlo en relación a lo nuestro, es decir, Argentina, dónde veo estas cosas. Y pinturas como esta me hicieron acordar a una casa abandonada que está en la zona rural de Casilda, que, que en una de sus habitaciones tenía todos estos frescos, por así decirlo, populares, ya desgastados. Pero digo, encontré esta equivalencia, ¿no? Entre este gesto de pintar una casa por dentro en Pompeya, como esta casa por dentro, esta habitación, digamos, en Casilda. Habitación que era esta, es decir, ya es una ruina. Eh, pero que sin embargo eh, tiene su belleza. Y automáticamente se me vino la imagen de esta en Pompeya. Es decir, no solo la similitud la logré ver en las pinturas, sino también en la ruina. Es bastante básica la ruina, son paredes sin un techo, pero a mí la similitud me llamó mucho la atención. Vuelvo a pensar en las recetas, ¿no? De alguna manera la receta es la misma. Está hecha de distinto modo muchos años después. Pero empecé a inferir como que hay ciertas recetas que empiezan a ser familiares. O como para poner otro ejemplo de mi querida pista de baile, y
estas paredes, estas puertas que encontré en Fontaíñas, en un barrio en Porto. Es decir, el gesto arquitectónico es el mismo, es este patrimonio popular de resolver una pared en diagonal, si lo analizamos estrictamente desde la forma arquitectónica, pero que sin embargo ata y une en lazos de familiaridad a arquitecturas que las separan kilómetros y años, es decir, están separadas tanto por el espacio como por el tiempo. O lo mismo esta, unas cuadras más abajo. Y ya después voy a volver un poco sobre este tema. Y quienes conocerán bien a la pista, vos Mauro, creo que varias personas de las que están acá la conocen, estaba andando en bicicleta por Palma de Mallorca y automáticamente la vi, digamos. Y nunca, mirá que fui a la pista, nunca se me había ocurrido colgarle banderines. Y ahora que lo veo, me parece espectacular. Me hubiese gustado poner el video de esta carpa en Palma de Mallorca porque había viento ese día y los banderines hacían ruido y era fantástico. Pero bueno, será para otra ocasión. Pero bueno, entrando aún más en lo que es la arquitectura popular, lo tengo que traer ya hasta como si fuera un deber a Bucho Valiero. Era un arquitecto porteño, pero con una sensibilidad como pocas. Y en un libro, en este libro que les muestro la tapa, él habla de lo necesario. Se los leo para que quede. Dice, hay quienes creen, incluso arquitectos de renombre, que en la arquitectura pueden evadirse realidades. No es posible evadirlas. Alguien pondrá mal lo que vos dejaste de poner sabiendo que era necesario. No Ujú. se trata de un funcionalismo barato, es porque con lo necesario se hace arquitectura. Y esto es en Porto, en el mismo barrio, un barrio popular, y, y con lo necesario se hace arquitectura. Una tela barata, tensada, sostenida por unos palos, y abajo es una verdulería. O un poco más sofisticado, para dar un guiño al Véneto, en la feria de Castelfranco Véneto, en una venta de zapatos y de ropa. Ejemplos como este podría dar miles y la charla se iría para otro lado. Pero quiero hablar de que cómo con lo necesario se hace arquitectura, y es así en donde empecé a ver ciertas relaciones, como le decía antes, entre arquitectos y entre obras de arquitectura, salvando tiempos y distancias. Esto es un cementerio en Santiago de Compostela abandonado. Como lo ven ahí, entraban los ataúdes. Es decir, con lo necesario se hace arquitectura, es una estantería para ataúdes. Entonces yo automáticamente empecé a hacer el ejercicio y ahí lo empecé a ver y empecé a ver arquitectos. Empecé a ver la obra de Eduardo Souto de Moura en Foz do Douro, cerca de Porto. En la misma Santiago de Compostela, a la vuelta en la foto anterior, esto está a la vuelta, es decir, esta foto y esta foto están muy próximas. Vi la casa de Diego Arraigada en Córdoba, en una casa que está, si no me equivoco, pronto a estrenar o ya estrenada. Es decir, vuelta a lo mismo, son recetas hechas por distintas personas, en distintos tiempos, transmitida quién sabe cómo. Hay algunas recetas que algunos arquitectos la perfeccionan, es decir, como vemos a veces como Francis Malman hace un asado y lo hace a lo Francis Malman, es un asado perfeccionado. Y hay veces que simplemente la receta es básica, es cotidiana, de todos los días. Y haciendo este ejercicio de comparar y de empezar a ver arquitectos amigos y reconocidos en arquitectura popular, es que recordé un trabajo que hice hace unos años ya un recorrido por la llanura pampeana a través de Google, del Street View,
Y en este proyecto popular, si no me equivoco, en América, sí, está ahí escrito, en América, es donde veo un proyecto que Diego y Gerardo, Diego Arraigada y Gerardo Caballero hicieron en Casilda. Lo mismo, ellos dos, en su concurso en un concurso para el Museo Castanino. Por lo mismo esta casa, en Cabildo, hecha por Gerardo Caballero. Es decir, esta foto de la obra de Gerardo la hizo Gus Fritegoto. Eh, es la casa, de hecho, de donde vivía su madre y vive su hermana. Y bueno, y con Gus también. Gus a mí me enseñó mucho a hacer estas conexiones, ¿no es cierto? A aprender a ver lo familiar y aprender a observar, sobre todo, y aprender a hacer relaciones. O esta casa, que me hizo acordar mucho a la casa de mi amigo Leonardo Rota en Roldán. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplos abundan. Acá, por ejemplo, lo veo a, a Álvaro Siza, también, de nuevo. Las posibilidades acá, digamos, de hacer relaciones son un montón. Repito, no me quiero ir por las ramas haciendo distintos ejemplos, pero lo que quiero mostrar acá es que pareciera haber como un patrimonio universal, como arquitectónico, que trasciende fronteras. Entonces, Álvaro Siza en todo este viaje fue un gran ejemplo y una gran compañía para, para observar estas cuestiones. Lo mismo Álvaro Siza lo he logrado ver en el barrio de Acantilados, en Mar del Plata. Y, y después distintas relaciones, en distintas maneras de resolver, por así decirlo. Eh, ya estos ejemplos pueden ser hasta más gráficos que profundos, pero por ejemplo, aquí en Alemania, en Rosario, en Santiago de Compostela y en Nueva York, en Asolo y en Heidelberg. Podría estar también darles, digamos, hacer un análisis pormenorizado de lo que estoy viendo acá, o en la zona rural de Fuentes, con una obra en el Central Park. O bien en Donostia y mi querida Mar del Plata. Y ya como para ir entrando al final de la charla, como verán a mí, cuando me gusta algo, lo disfruto cada vez que lo veo, ¿no? Es como cuando uno siempre termina pidiendo el mismo gusto de helado. Lo disfrutás cada vez que te lo pedís. Y digamos, esta manera de observar, esta manera de ver la arquitectura y de pensarla, a mí me es muy creativa, no solo por las relaciones que yo pueda sacar, sino también porque me permite comprender que muchas cosas es decir, me permiten a mí retirarme de lo que yo pueda llegar a hacer, como en este gesto de convertir lo que yo quiera hacer en arquitectura popular. Es decir, eh, em, hablábamos con amigos arquitectos de este gesto de anonimar la arquitectura, de anonimar lo que nosotros hagamos. Hablando sobre la receta que tengo acá enfrente, la torta paisana de Porota la peluquera. Va a llegar un momento en donde ya nadie sepa quién es Porota la peluquera. Lo que importa es la torta o el gesto de compartir. Y esto lo pongo como ejemplo porque si pensamos las distintas resoluciones o las distintas arquitecturas, como vemos aquí en la diapositiva anterior, estos dos edificios que parecían similares, tienen una composición similar. Como les decía antes, parecía una misma receta hecha por distintas personas, reemplazando algunos ingredientes que tal vez son secundarios.
pero el gesto termina siendo el mismo, es donde empecé a hacer un juego, como les decía antes, con Álvaro Siza, haciendo un paralelismo. Digo, bueno, está la torta paisana de Porota a la peluquera, y está esta receta que veo en el castillo, digamos, en la parte vieja de Palma de Mallorca. Detrás mío, en esta foto, estaba la catedral, para quien conoce Mallorca, está justo por detrás. Y digo, bueno, esta es una receta arquitectónica para resolver un banquito frente al mar. Allá en el fondo está el mar. Digo, bueno, es una buena receta, se pueden sentar dos personas, considerando que esto es una fortificación, tiene sentido. Pero claro, después vi lo que hace Álvaro Siza en la Facultad de Arquitectura, en Porto. Son familiares. Yo noto una familiaridad. Hay una continuidad que se rompe, pero digo, la de Álvaro Siza es mejor. Entonces yo me invento historias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque permite un paso, pero permite que se sienten, no sé, cientos de personas ahí, no dos. Entonces, volviendo a las recetas de mi familia, encontré una, que eran unos buñuelos de queso y café, raro de por sí, pero había una nota que decía receta arreglada por mí. Entonces yo imaginé como que Álvaro Siza dijo, bueno, yo agarro esto, agarro esta idea, pero yo la mejoro. Esta la arreglé. Claro, eso me duró hasta que vi esto. Y ahí dije, bueno, porque digamos, esta foto de la izquierda es la misma de la de Palma de Mallorca, la misma receta, pero bueno, el paisaje en este caso no hay con qué darle. Si la de Álvaro Siza hubiera estado frente al mar, bueno, ahí podemos darle la derecha a él. Pero bueno, yo con este juego me divierto, como verán. Y entonces ahí esto ya es particularmente en Porto, donde empecé a encontrar, o Porto o la zona, como particularmente hablando de Álvaro Siza, pareciera que se entabló como un diálogo o hasta como una competencia en la que él iba rescatando cosas de la arquitectura popular y las mejoraba, ¿no? Las perfeccionaba, agarraba esas recetas y las refinaba. No necesariamente son siempre las mismas. Como verán acá, tuvieron que gastar la piedra para que puedan meter la llave en lugar de correr la cerradura. Y Álvaro Siza tuerce una baranda. Yo por lo menos, nunca me imaginaría en torcer una baranda, la corro simplemente. Pero encuentro en ese gesto algo poético. Encuentro en ese gesto la misma intención que mi tía abuela titulaba a un matambre como diferente. O cosas como esta. Estos artilugios fantásticos para mí son de los pescadores de Porto. El Duero es el río que ven ahí en la foto y nunca los había visto. En Mar del Plata, por ejemplo, los pescadores tienen un hueco directamente en la piedra y clavan la caña ahí. Nunca había visto una cosa así. Y automáticamente me acordé de los herrajes que Álvaro Siza diseñó para la Facultad de Arquitectura. Es la misma receta aplicada en distintas cosas. Es el gesto de lo mecánico y lo tectónico y el artilugio para un fin determinado. Uno sostiene una caña, otro traba una ventana. La esencia es la misma. Pero al mismo tiempo me daba risa ver cómo los artilugios diseñados por Álvaro Siza, como verán, esta puerta también está diseñada por él, se encuentran con lo popular. Es decir, la gente, para que la puerta quede abierta directamente, le pone una piedra. Es un gesto como hasta un reflejo, un instinto. Y entonces, claro, yo entré en una vorágine en donde empecé a ver a Álvaro Siza en todos lados, al punto en donde veía cuestiones de familiaridad, distintos elementos que se iban repitiendo, o cuestiones cromáticas, o los mismos elementos puestos como en distinta ecualización. Uno la escalera más grande, pero el descanso más chico, otro si el descanso es más chico, la escalera está más profunda. Como ven en la foto,
hay más amarillo en una que en la otra, pero hay un grado de familiaridad. O al punto en donde dejé de darme cuenta qué era Álvaro Sisa y qué no era Álvaro Sisa. Es decir, ahí ya la receta le variaban muy pocos ingredientes. Uno es un colegio, otro es una facultad, y hoy le hice Álvaro Sisa, ¿no? Bueno, fue bastante divertido. Y como verán, ya lo veía hasta en el baño. Acá ya es muy, muy, muy fino. Pero digamos, entré a este baño y dije, claro, con lo necesario se hace arquitectura. Hay una bacha y yo tengo que poner un cerámico para que no se moje la pared. Es básico, es elemental. Y Álvaro Sis hizo lo mismo. Es decir, él hace un muro de piedra para que no se moje la pared cuando llueve. Después de una altura, no hay problema. Para quienes no son arquitectos, no hay problema con que la pared después siga normal. La piedra protege los cimientos. Sencillo, preciso. Y bueno, creo que estamos bien con el tiempo, Mauro. Entonces, ya para terminar, y aprendiendo lo que mi abuela también me enseñaba, porque eso está en el mismo cuaderno con el mismo que me enseñaba a sumar, decía, siempre debemos decir la verdad. Y, y yo creo que, lo estoy pensando ahora, eh, que el arte popular y sobre todo la arquitectura popular, que es de donde puedo hablar, están más cerca de la verdad. Digamos, hay menos artilugios eh, para transmitir lo que realmente queremos decir. Y, y en ese sentido, y diciendo la verdad, yo disfruto de ver este galpón pampeano que mi familia tiene en la llanura padana, que ni siquiera ellos saben lo pampeano que es ese galpón. Todavía no lo encontré acá, entonces lo copio, lo dibujo. Y pienso también de que no está mal que nos copiemos. A veces hay que copiarnos entre nosotros. Yo estoy copiando este galpón y le estoy copiando también a mi tía abuela y tengo mi propio libro de recetas. Así que bueno, gracias. Bueno, Guido, la verdad que si querés dejar ahí de compartir, la idea ahora Sí, sí, es... dejé, pero Ah, tarda se ve. Bueno, ahí estamos. ¿está? Sí, sí. Bueno, la verdad que, no sé, a mí me pareció sumamente interesante, partiendo de la foto esa que yo te juro que cuando hice el flyer pensé que era un galpón en La Pampa. O sea, nunca lo asocié con el Véneto, mucho menos con Italia, bueno, con Italia, mucho menos con el Véneto. Que creo que justamente ahí va ¿no es cierto? El corazón de la charla y creo que también lo que trabaja el proyecto Intemperie y que Gustavo siempre, cuando hablamos horas por ahí, siempre, ¿no? Recalca lo mismo, las similitudes, que en este caso parecen arquitectónicas, pero que bueno, en su caso también él lo trabaja desde la fotografía familiar y todas las similitudes que hay, que cuando uno se sienta y las ve, la verdad que asombran, ¿no es cierto? Eh, Sí. Bueno, en la charla del año anterior, como decíamos al principio, que hablaba de los viajes, hay una similitud ancestral y geográfica que es que cuando la llanura pampeana era mar, la llanura padana era mar. Eh, Desde el vamos, ya que estamos en este caso conectados. Pero bueno, claro, claro, eh, por eso también quise hacer este juego de relaciones y de alguna manera de este enriedo buscado.
¿no? De que de repente hay arquitecturas de Portugal, Argentina, Córdoba, que se mezclan, porque de alguna manera siempre buscamos nosotros, yo por lo menos los de la llanura, en hacer llano el pensamiento, la reflexión, porque sea sencillo, planito. Pero hay veces que la realidad nos supera, es decir, es inevitable para mí ver que hay conexiones que ni siquiera nosotros imaginamos. Hay una arquitectura invisible que, como les decía, estas recetas que vienen de la nada, o como como hay similitudes muy evidentes en lugares que están remotamente desconectados. Entonces ahí está, bueno, este juego que nosotros eh, siempre intentamos hacer, ¿no? Pero Sí, bueno, la idea es que hablen, está acá Natalia también, Ferrucci, que es nuestra profesora de mosaico. Yo ya le imaginaba, cuando vos describías esa venecita de medio centímetro por medio centímetro, eh, la veía, ¿no? Sí. Yo Y de estaba por hecho, avisar que era mosaico eso. eso, mosaico, claro. Y cuando hablabas de claro, Pompeya el cartel de cuidado con el perro, que estaba hecho, uno hecho ahora y el otro era un piso todo Increíble, hecho en increíble, mosaico, sí, impresionante. Y hermosísimo. cómo desde esa época ya estaban queriendo transmitir algo, eh, bueno, de esa manera, ¿no? Mucho trabajo en eso, en querer transmitir, porque se hacían también guardas, se hacían dibujos, pero bueno, el tema del perro atado es un laburo Bueno, de impresionante. hecho, esa del perro, sí, Sí, sí. Hay una, no me acuerdo si es la que yo saqué, sí. pero sé que hay un mosaico famoso de un perro en una casa que hoy se la conoce como la casa del poeta. O sea, es un nombre fatal, como si fuera casa del poeta desdichado, la casa del poeta Ajá, desconsolado. No me acuerdo, pero ya también, ¿viste? Todo se empieza a ser más poético, o que se va claro. agrandando Claro. conforme pasan los años. Eh, Sí, eh, claro, mosaicos, exactamente. los Pero a mosaicos, mí lo que me mosaicos. llamó mucho la atención es la intención puesta, Claro. Y el eso está hecho en tiempo. piedra, ¿eh? El mosaico romano es piedra. Claro, Y está todo cortado con un cincel, los cubitos, todos cubitos y armando la figura y ya queriendo transmitir algo de esa manera, ¿no? claro. Y para mí también, de alguna manera, hay como una cosa así, media como invisible de toda esta charla, que es lo que a mí me gusta, que es la belleza para nadie. Eso de Ujú, la para nada. Digo, hoy lo vemos todos y vos vas a Pompeya, no queda acá la vuelta, pero si vas está ahí. Pero antes eran casas privadas, esa claro. cosa que la disfrutaban solo ellos, y llegado el caso era algo para mostrar a vecinos, amigos o quien sea, una muestra de poder. Mm, claro. Pero no es el Coliseo Romano, ¿no? No, no es la Torre Eiffel. Y es una belleza invisible incluso, Claro. sobre todo por lo menos Magnífico. estos gestos que yo intento rescatar de arquitectura popular, Sí, no los ve nadie. claro. Y más acostumbrados hoy en día a, a que los parámetros de las cosas que calificamos como bellas están bastante tergiversados. Digo, estas cosas que yo muestro probablemente a mucha gente le parezcan horribles. Está Mm, perfecto, como a mí capaz que me parecen horribles otras cosas, pero sí, pero sí lo que rescato y que me parece que en ese sentido es indiscutible es la intención, ¿no? Esta cosa de hacerlo igual, sí. Increíble, hacer ese sí. cartel igual, hacer ese perro igual. Mm, está buenísimo. Pero bueno, sí, mosaicos, ahí está, Sí, mosaico, mosaico. Para la próxima es mosaico, Román. para De la próxima. bueno, piedra. yo ahora después voy a salir a la calle, pero justamente Natalia el año pasado, para nuestro aniversario, hablando de números de la Mm, calle, nos hizo el número de la Veneta, que es Caferata 254, en mosaico veneciano, está mm, espectacular. Ah, Eh, sí, mirá, no lo vi. Ahora voy a hermoso. salir y pues estoy acá, ahora voy a salir y lo voy a mostrar, porque está, la verdad que, a ver si puedo dar vuelta a la cámara, El estamos mosaico vivos, es sí. no sé qué va a salir de esto, pero pará, no puedo,
te estamos viendo, así que... Sí, sí, la verdad que estoy encerrado acá. Ahí estamos. Ah, qué ¿Se ve? bueno. Sí, perfecto. Sí, se ve, se ve. Muy bueno. Así que Ah, bueno. tiene como Otro, espejado. sí, tiene algunos espejitos, unos doraditos Qué bueno, ahí. qué Sí. bueno. Y el año pasado también hicimos en colectividades, eh, este que es el, digamos, el logo de SE Italia, que es el conjunto de asociación italiana que nos presentamos en colectividades. Natalia lo hizo en vivo, en parte, después lo terminó ella, pero en vivo se hizo con gente ahí en el stand de colectividades. Mosaico también. Muy bueno. Bueno, Es, eso es, quería. es arte popular, vivo. Arte Pero popular, bueno, totalmente. yo, perdón Sí. que ponga un ejemplo personal, pero me salió con esto del perro y todo eso. Mi abuelo, que nació en Codiverno, cerca de 13 kilómetros de Padua, bueno, se vino obviamente acá en el año 50 y él en el patio de la casa, una casa que se hizo él, digamos, un departamento arriba de la casa que compraron cuando llegaron, en el patio lo hizo él, no sé cómo aprendió, o sea, cómo lo hizo, pero hizo en una técnica muy parecida al mosaico, porque no eran las venecitas, también era laja o no sé cómo hizo, Claro, piedra, sí, se usaba la piedra. hizo un mapa de Italia, que era Mirá, el centro del patio, o sea, hizo Italia, con qué un lindo. círculo así, y bueno, eso a mí me quedó, está todavía, ahora bien, tiene la oficina mi tío ahí, pero, y está perfecto el mapa de Italia, y se lo hizo él, y fue la única cosa que hizo de eso, porque no es que Claro, después se dedicó a la construcción, pero no es que hacía esa técnica después. Y Claro, claro. pero estaba, fíjate vos, el deseo tan fuerte que puede cargar a una persona en decir, hoy parecería una locura, hoy. Si sí, si sí, uno sí, me dice, che, me voy a hacer. Yo tengo un amigo viviendo en Italia. Si él me dice, che, me voy a hacer el mapa el argentino mapa de del jardín, Argentina. yo fascinado, hacelo. Voy, te ayudo, pero me parece Sí, re como loco. muy loco. Entonces ahí está la. Hoy no sé, se pierde eso. Y Ujú. no quiero Sí, caer en sí, esta cosa, ¿viste? Antes era mejor todo, Lo que ¿no? era Pero antes. es orillar ese pensamiento. Ah, Pero, pero bueno, sí. no, está buenísimo la relación que haces con el cuadernito de las recetas no sé si tu tía abuela o tu abuela. Y Yo hace bueno, poco, hay sí, muchas manos. Justamente sí, se una, fue sumando. un libro de recetas popular, Claro, familiar, digamos. De hecho, claro, acá tengo uno y de hecho acá estoy viendo, por ejemplo, acá está cosas escritas por mi papá, porque le reconozco la claro, letra, y hay dibujos, ¿no? Imagino, esto era mi casa vieja, claro. ¿no? Cuando mis padres querían remodelar un departamento. ¿Cómo va quedando registro de eso? Y uno sin saberlo, a lo mejor el que hizo el dibujito, capaz que, no sé, pensó en sacar la hoja y tirarla, y va quedando eso como Acá, registro, está buenísimo. acá se es ve la que historia. yo con mi hermana estábamos aprendiendo a escribir y escribíamos Mm, al revés. En vez de Carle y Guido, era Garle y Guido. mm, Estas cosas las iba a poner, pero después, porque encima hay unas que están buenas porque era cuando estábamos aprendiendo malas palabras. Entonces, viste, como a todos nos gusta aprender malas palabras, las escribíamos. Y en algún lado está, bueno, ahora si se los encuentro, se los mostraré. Pero bueno, sí, son documentos que casualmente los rescaté, casualmente quedaron en mi familia Claro, y, y bueno, me pareció, como decía al principio, no sé si era cuando ya Mauro empezó a grabar o no, pero bueno, lo repito, tal vez este gesto de diluir la charla arquitectónica eh, y ponerle esta cosa de lo familiar, porque para mí sí es patrimonio esto. Yo no claro. puedo hablar de cómo restaurar una catedral. Mm, Tampoco me interesa mucho. Mm,
Entonces me pareció que hablar del patrimonio que vive, que también vive, ¿no? Porque ese patrimonio tiene un valor y el de las catedrales, digamos, pero también este tiene un valor. Y es el que más abunda y el que menos vemos. Claro. Eh, eh, bueno, y bueno, acá está, ¿no? A esta edad me enseñaron a escribir, pero tú. También es educación, ¿no? Porque ahí Claro. sabés escribirlo. Y sí, Yo quería decir algo. Quería, bueno, agradecerte primero, Guido, por todo lo que mostraste y compartiste. La verdad que me gustó un montón. Me anoté algunas cosas pensando en esto que mostrás, ¿no? Pensaba un poco en la receta, como, pero la entiendo la receta o al dibujo, ¿no? Del suéter, ¿no? Como un dibujo o un material para llegar a algo, ¿no? O sea, porque, y ahí noto como algunas cosas que, digo, la receta es la información que no vemos, o sea, ¿no? Uno ve una torta, come una torta, a no ser que tenga mucho paladar o ya sea un maestro gastronómico, detectás ciertos ingredientes, pero no sabes la cantidad de cosas que tiene, no sabes los pasos, no sabes cómo se mezcla, ¿no? Imagino, ¿no? Haciendo algo, esto se pone primero, esto se deja macerar, ¿no? Están todos los secretos, están todos los trucos en las recetas, ¿no? Para lograr algo. Y y todo el oficio como la historia ahí, ¿no? El patrimonio, hay una historia eh, para llegar a un resultado. Y entonces, como estas analogías que haces, ¿no? O sea, como, yo no sé si son recetas, ¿entendés? O son esos resultados, ¿no? O sea, son como cuando uno ve una casa o ve un muro o lo que sea es la torta, o es el huevo, o es la harina, ¿no? O sea, me Está hizo bueno. pensar en esas cosas. Y después sí, claro, te agarrás de esos ingredientes, pero no hay como, o sea, el que amalgama todo eso es después cada uno, ¿no? O sea, Tal cual. y le entran otros ingredientes para hacer esa hecha por mí, ¿no? O sea, y La después, receta que le da, sí. La arreglada por mí. no sé, es como que me quedé pensando en eso y después me quedé pensando en esto que decís, la verdad, y me quedé pensando en esto de la arquitectura popular, ¿no? Y que decís que es verdadera, pero me pregunto si la arquitectura popular quiere decir algo. O sea, si se preocupa por decir la verdad o se preocupa por decir algo, o tiene que ver más con esto de darle una respuesta a lo necesario y simplemente. Entonces, es verdadera porque no busca decir la verdad. O sea, no busca, a mí me lo estoy preguntando ahora en base a lo que dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Es honesta y es simplemente desinteresada. Y creo quizás la carga que tenemos como arquitectos es como esto que decís de los trucos, y es loco también porque la arquitectura de Sisa o de Soto de Moura en varios momentos es minimalista y esconde, tiene una cantidad de trucos y de trucos y de trucos para hacerte ver algo, ¿no? Para hacerte ver que es súper simple, súper sencillo. O sea, en momentos, en otros momentos no, pero. Y como que me parece que la arquitectura popular es directa, ¿no? O sea, usa un elemento que tiene a mano, a disposición, y lo combina con otra cosa y resuelve el problema que tiene que resolver, quizás como esto que decís de Valiera. Está muy bueno lo que decís. Sí, bueno, y de hecho, más de una vez ya lo hemos charlado.
Eh, Está bueno. Vos sabés que lo pensaba, no, sí, no había tenido todavía este tercer tiempo. Bueno, a rigor de verdad, es la primera vez que doy la charla esta, Ujú, que tengo que decir la verdad. No la había practicado hasta ahora. Eh, respondiéndote un poco, respondiéndote, comentando un poco sobre lo que decís. Yo creo que si tengo que votar por algo, voto más porque en este caso las distintas eh, de estas analogías, yo creo que ya es la torta equilibrada, el matambre diferente. Me ujú, quedé con ganas de encontrar más de estos nombres porque me parecieron increíbles, pero y después, bueno, los ingredientes van variando, ¿no? Yo lo pensaba mientras preparaba todo, bueno, recorriendo mentalmente el PDF, es decir, hay capaz que siendo la receta similar, y bueno, un arquitecto en Portugal reemplazó, no sé, la harina y a uno este le puso maicena. Después el otro en vez de ponerle huevo para ligar, lo ligó con aceite. Y entonces ahí es donde se va cambiando. De hecho, el ejemplo que puse del cementerio en Santiago de Compostela con un edificio de viviendas de Eduardo Souto de Moura en la playa, es un poco un gesto invisible, que de alguna manera es el edificio de los muertos con el edificio de los vivos. Que bueno, ahí ya entramos en otra charla, pero creo que es más, como decís Margot, la opción B de decir, bueno, o la otra, la opción de, este es el resultado. Después la receta, hay como este borrador y tiene estos trucos, estas anotaciones, ¿no? De ujú. mejorar por mí. De hecho, en este cuaderno había muchas correcciones y demás. Eh, y yendo a lo popular, y ya sea arte popular, arquitectura popular, recetas populares, creo que sí, creo que hay algunas que ni se preocupan en decir algo. Creo que simplemente Ujú, es un acto más instintivo. No quiero decir instintivo porque lo acerca más a lo animal, ¿no? Pero eh, no procura mucho. Hay ujú, un montón de fotos que simplemente elementos reemplazados, una puerta se le agregó una chapa para que complete, o lo que veían en la cerradura, la puerta gastada, bueno, creo que hay un gesto ahí también, y que si lo llevamos también a las recetas y lo llevamos incluso más atrás, a la Italia que vio nacer a nuestros bisabuelos, bueno, ahí tenemos ejemplos de recetas que con 3 migas de pan, un huevo y un vaso con agua hacían algo. ujú. Que es un poco eso, ¿viste? Con 2 chapas, un vidrio que te prestó el vecino y 2 fierros, resolviste tu ingreso. O recordando ahora de imágenes que mostré, ¿no? El proyecto de Leo Rota con el techo simplemente para hacer un alero. Bueno, podríamos estar toda la tarde tirando ejemplos, eh, pero creo que es eso, ¿no? Es haciendo este juego de palabras como tal vez la belleza que tiene lo popular en no tener demasiados mensajes, simplemente es directo. Sí, no, no buscando la belleza a lo mejor, sino bueno, lo honesto, lo que hablabas antes, ¿no? De lo verdadero y la verdad y lo honesto. Sí, La cuestión de es necesario, punto. Pongo la piedra para que la puerta quede abierta. Cuando Álvaro Siza a lo mejor estuvo como en su tablero o en su computadora pensándolo y como que más minimalista y más pulcro claro, y más claro, lindo, y después, te pongo la piedra porque, bueno, me sirve. sí, después está la Yo creo, sabiduría y también en la búsqueda estética de cada Sí, quien, ¿no? sí, Particularmente la arquitectura de Álvaro Siza, ya es una opinión personal, sí. algunas de las arquitecturas de Álvaro Siza parecen tener, pareciera como que Álvaro Siza las hace eh, sabiendo cómo van a quedar, es decir, ya les Mm, pega la vuelta a la ruina. Es decir, las mm, hace directamente como él quiere ya, que queden 200 años sí, cuando después. se aburre. Es sí, decir, esa especie de garita que yo les mostré, sí. haciendo la comparación en una parada de colectivos en acantilados en Mar del Plata, con esa garita en una iglesia
en Lesa Duvalió, en Porto, ¿no? Pareciera ser como Álvaro Siza dijo, ok, yo ya sé que si lo hago con revoque y todo, se va a caer el revoque y después va a Mm, volver a... Bueno, entonces lo hago directamente como quiero que quede dentro de un montón de tiempo. Nada, ujú, son historias que yo me invento en la cabeza, pero también es lo que decía Marco también, lo que decís vos, Natalia, ¿no? mm, Son ese libro de recetas en donde capaz que los ingredientes son pocos, pero el- la preparación es larguísima, ¿no? Como todos esos mm, trucos ujú, para que quede todo perfecto, ¿no? mm. Eh, Interesante esa reflexión, no lo había pensado. Mm, No lo había pensado. Yo quisiera agregar, bueno, presentarme primero, pues la primera vez que intervengo en este foro. Buenísimo. Yo soy arquitecta también, y bueno, primero Guido, te quiero felicitar, porque realmente tu mirada sobre lo popular me encantó, me encantó, me encantó, y partamos de la base que creo que acá todos son arquitectos, o bueno, medianamente tienen alguna afinidad con la profesión. El hecho de ser arquitectos nos cambia la mirada siempre. El día mm, que transitamos las aulas, la facultad, más allá que nos recibamos, que tengamos el título o no, pero nos cambia la mirada para siempre del arte, de las ciudades, de los espacios. Nada va a volver a ser como antes. ujú, Pero me encantó tu mirada sobre lo popular, porque particularmente en el caso mío, mi padre, inmigrante italiano de la zona del Friuli, que el Friuli es prima hermana ahí del Véneto, que está pegadita, también tiene una tradición muy fuerte de mosaicismo. ujú. Entonces, En la escuela. bueno, el caso de mi padre vino con sus tíos, también todos con el oficio, y se radicó en la Argentina y se dedicó a eso. Así que yo el mosaico lo vi siempre desde muy chica y era realmente un artesano. Mm, Y me dio mucha gracia el ejemplo que decís, con 2 migas de pan, un vaso de agua y harina te hacían la torta, porque yo viví mucho eso. Mi papá, particularmente, a lo mejor con 2 o 3 pedazos de mosaico que encontraba, de azulejo, espejo, hacía unas cosas maravillosas. Entonces, a ver, sí, tanto tutorial y video de esto, ¿no? Era la cabeza de artesano que tenía, que probablemente, bueno, viniendo de una familia donde sus tíos, su padre se dedicaban a eso, bueno, tenía un estímulo muy, muy fuerte su cabeza como para poder asociar esos elementos. Sí, sí. mm, Y bueno, la verdad que me gustó mucho porque esas asociaciones que haces, em, tan del día a día, ¿no? De buscar la funcionalidad y no tanto la estética, terminaban ujú, logrando una estética propia. claro. Otra escuela, podríamos decirlo, ¿no? Ujú, Y bueno, me encontré como un alma gemela en vos, Guido, porque yo soy también de sacar fotos de esas cosas que no ve a nadie, pero me llaman poderosamente la atención, cómo con tan pocos elementos generan una belleza intrínseca en sí misma, porque tienen funcionalidad y tienen ese rasgo infantil, si querés decir de una cosa, de algo que no está elaborado, que vos lo mostraste en algunos números que están hechos así, como le salió, sin siquiera por ahí practicarlo, hacer algún croquis, un boceto previo, y que le dan esa calidez, ¿no? De ujú, que lograran su cometido, que es comunicar. Así que bueno, digo, hay alguien que como yo lo hago en forma, ¿cómo te diría? Impulsiva, porque me gusta algo, entonces lo capturo con una foto más, bueno, de que si tenemos el celular siempre con nosotros, no me pierdo una, Mm. y después ya no sé dónde acumularlo, ¿viste? Porque compro espacio en el Drive todo el tiempo para tenerlo, para que no perderlo, Esa porque es no otra sé qué charla. puedo hacer. Tenemos que resolver el tema del archivo. Ahora, ¿dónde guardamos todo? Todos tenemos el mismo claro. problema. Claro, tal cual, porque yo no sé qué voy a hacer con esto, pero me gusta verlo, me gusta verlo. Y después otra cuestión que quería compartir con ustedes, que tuve la suerte que, bueno, en su momento mi papá quiso volver a donde había nacido
y bueno, yo por ser, tengo hermanos mayores, pero por ser la menor, en ese momento todavía estaba compartiendo el hogar con mi papá y mi mamá, y bueno, pude ir a conocer la casa donde nació. Y bueno, todas esas imágenes que mostrás de Italia, de tu familia, en la zona del Véneto, y tal cual. O sea, donde había nacido mi papá era una comuna muy pequeña, lo sigue siendo, pegadita a la ciudad de Udine, que es la capital de la zona del Friuli. No sé si llegará a tener 2000 habitantes, pero encontramos la casa, increíble, estaba como si nada, como si el tiempo no habría pasado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es como que todas las casas eran iguales, nadie la había habitado, estaba ahí, como que, a ver, con otra realidad, capaz que si acá está una casa deshabitada así, en este momento, o está destruida o está usurpada, no sé, pero ahí estaba vacía. Sí, Y bueno, eso que viste en Casilda y esas imágenes pampeanas que mostraste, también lo vi en muchos detalles de este pueblo tan chico, ¿no? Donde hay un flash que te parece ver que estás en realidad en la llanura pampeana, ¿sí? Así que lo quería compartir con usted porque tuve exactamente las mismas sensaciones y a pesar de hace tantos años, bueno, la sigo mirando, también tengo familia que vuelve a ir al lugar y me manda fotos y digo, no pasa el tiempo, no pasa el tiempo, es una cuestión que nuestros abuelos, bisabuelos, en el caso mío, mi padre, la trajeron y fue una forma de, en esa época donde era dejar su tierra y creer que nunca más ibas a volver, de trasladar esos recuerdos, esas imágenes, ese espacio, recreando lo que ellos dejaron en su tierra. ¿Sí? sí. Bueno, de mi parte, felicitarte, Guido, y en algún momento, bueno, compartí más material que me encanta. Bueno, gracias. Sí, si Mauro nos sigue invitando, con gusto. Sí, Pero obvio, bueno, obvio. gracias por tus palabras. La verdad es que sí, sí, muchas cosas yo, sí, a veces saco fotos o sacamos fotos o tipo, pensamos y como decís vos, hay casas que son todas iguales, pero bueno, después te das cuenta que cada una es diferente a la otra. Eh, o lo mismo cuando vos decías eso respecto a las tradiciones, vuelvo a pensar en la foto del patio de la casa de mi abuela, la foto que mostré casi al principio, ¿no? Era un patio que por por la vida misma, era un patio que viví mucho, porque particularmente estaba a 3 cuadras de donde iba al colegio, entonces, bueno, era parte de mi cotidianeidad y, y en un patio que se modificaba permanentemente, producto de esta tradición, ¿no? De, de los italianos que querían recrear lo que ellos vivían antes de venirse. Encima mi familia, que era yo tanto por parte de mi padre como de mi madre, soy 50% italiano, 50% español. Terminé teniendo más contacto con la parte italiana de mi padre. Ese es el contacto con el Véneto, de ahí el motivo por el cual estoy acá. Pero bueno, de alguna manera, ya sea de Friuli, Venecia, de Reggio Calabria, o sea, creo que la intención es la misma, la idea es la misma, o incluso de España, ¿no? Eh, pero bueno, es esta cosa, sí, incluso viva que nos trasciende. A mí, por lo menos, me conmueve en el sentido ese que nos trasciende, sobre todo el hecho de hacer estas cosas, cosa que insto a que lo hagan, eh, porque uno después termina descubriendo casualidades y que después no lo son, no lo son. Pero bueno, no sé, Mauro, si con el tiempo estamos bien, En tiempo estamos, igualmente podemos, digamos, la charla oficial, podemos terminarla acá, después nos podemos quedar en el Zoom
No sé si alguien tiene alguna pregunta, una opinión, un comentario en este sentido para Guido. Si no, digamos, cerramos la charla oficial, pero nos podemos quedar en el Zoom un ratito más. Bueno, yo entonces cierro esta actividad que, repito, fue en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, en el tercer año, y ahora que me estoy acordando, en el 2023, que fueron la primera vez que justamente ahí el tema era el patrimonio inmaterial, ¿no? Y justamente la que inauguró fue Natalia con una charla taller sobre mosaico veneciano, no sé si te acordás. Sí. Estas jornadas se hacen siempre en septiembre y en realidad en Europa empiezan relacionadas al patrimonio arquitectónico porque es un día, por ejemplo, hoy en Venecia, o sea, hoy sábado 27, muchos museos o fundaciones o bueno, lugares históricos que en Venecia son prácticamente todos, abren sus puertas y por ahí si en días normales cobran entrada, hoy no se cobra. Pero no es tanto para ver la muestra que pueda haber en el día, o sea, en el momento, sino para ver el edificio, lo arquitectónico. Así nacieron en Francia en el año 87, pero que después fueron enriqueciéndose y cada año tienen un lema distinto. De hecho, en el 2023, como decía, era el patrimonio inmaterial. El año pasado era el viaje, o sea, el camino, pueblos en camino. Este año medio que volvió a ser el tema del patrimonio arquitectónico, pero el subtítulo era Puertas hacia el pasado, ventanas hacia el futuro. O sea, siempre, ¿no?, leyendo todo en movimiento, en dinámica. Así que bueno, gracias Guido, gracias a todos los y a todas las que participaron. Y bueno, cerramos acá